organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Vamos a estudiar el libro de Ezequiel. En el día 5 del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones del Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a orilla del río Quebar, en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. De pronto me fijé y vi que del norte venía un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido. En su 4 costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos 4 seres tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que cada una caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los 4 tenían rostros humanos, a la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba, con 2 alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras 2 se cubrían el cuerpo. Los 4 seres avanzaban de frente, iban a donde el espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorcha que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendía relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Miré a los seres vivientes de 4 caras y vi que en el suelo junto a cada uno de ellos había una rueda. Las 4 ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en las 4 direcciones sin tener que volverse. Las 4 ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por toda parte. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo, y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres iban donde el espíritu lo impulsaba y las ruedas se elevaban juntamente con ello, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas.
Cuando los seres se movían, la rueda también se movían. Cuando se detenían, la rueda también se detenían. Cuando se elevaba del suelo, la rueda también se elevaban. Las ruedas hacían lo mismo que ello, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre la cabeza de los seres vivientes había una especie de bóveda, muy hermosa y reluciente como el cristal. Debajo de la bóveda, las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía otras 2 alas con las que se cubría el cuerpo. Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumultuoso ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados con sus alas replegadas, se produjo un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Por encima de esta bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. En el capítulo 2, el libro de Ezequiel habla del llamamiento de Ezequiel, que a partir de oír esa voz, inmediatamente el Señor lo tocó y empezó su misión. Para el capítulo 3 está la advertencia a Israel. El Señor le envía a Ezequiel a advertirle a Israel su primera profecía que debían prepararse. En el capítulo 4 habla del anuncio del sitio a Jerusalén, e iba a ser invadida. Y en el capítulo 5 todavía se está hablando de todo ese proceso, de ese sitio que van a hacerle a la ciudad, al pueblo de Dios, al pueblo llamado por Dios desde la esclavitud hasta que se ubicó en Jerusalén. Para el capítulo 6 habla de la profecía contra los montes de Israel. En capítulo 7 habla el fin ha llegado. Llegamos al capítulo 8, donde él habla de la idolatría en el templo. Hace un llamado en el capítulo 9, el castigo de los culpables. Y en el capítulo 10 nos recuerda la gloria del Señor, abandona el templo por la desobediencia de las reglas, normas, leyes y principios que hicieron de la palabra de Dios, del llamado de Dios y de la ley de Moisés.
El capítulo 11 habla del juicio contra los líderes de Israel. La gloria del Señor abandona Jerusalén. Y en el capítulo 12 habla del símbolo del exilio, que es cuando ya empieza a verse la razón y lo que simboliza estar en el exilio. En el capítulo 13 habla de la condena a los falsos profetas y la condena a las profetisas. En el capítulo 14, contra la idolatría, se expresa todo el capítulo hablando contra la falsa esperanza del hombre en la idolatría. En el capítulo 15, Jerusalén, una vid inútil. Capítulo 16, infidelidad de Jerusalén, donde es señalado todas las infidelidades que Jerusalén ha hecho al Dios Padre Todopoderoso al no cumplir con los mandamientos que le fue dado. En el capítulo 17 habla de la vid y el águila. Capítulo 18, libro de Ezequiel, habla de la responsabilidad personal. El capítulo 19 habla del lamento por los príncipes de Israel. El capítulo 20 habla de la historia de una rebelión y del juicio y la restauración del pueblo de Dios. También en ese capítulo 20 habla de la profecía contra el sur. Para el capítulo 21, la espada justiciera del Señor. Y para el capítulo 22, los pecados de Jerusalén. Ya en el capítulo 22 se empiezan a delatar, a desarrollar, a dejarlo ver Ezequiel al pueblo los pecados que ellos están cometiendo, por lo que le ha venido este llamado de parte de Dios, avisándole para que tomen en cuenta por qué esas consecuencias de sus errores han venido a atacarlos. En el capítulo 23 habla de las dos hermanas adúlteras, que son imágenes que se usan para dejarle ver en qué adulteraron Judá y Jerusalén. 24 es el capítulo que habla de la olla hirviente, donde hay una comparación de cómo serían esas situaciones que van ellos a vivir y se van a sentir como una olla ardiente. Muerte de la esposa de Ezequiel, y en el capítulo 25 habla de la profecía contra Amón. Pero también habla, ya ahí viene a darle una profecía a cada una de esas ciudades que estuvieron cerca. Empezó en el capítulo 25 con Amón, después siguió la profecía contra Moab, luego sigue la profecía contra Edom, luego sigue la profecía contra los filisteos, luego habla de la profecía contra Tiro, y en el 27 habla del lamento por la caída de Tiro. En el 28 habla de la profecía contra el rey de Tiro, una ciudad que fue arrasada por tanta idolatría que existió allí. También no solamente Tiro, sino que en ese capítulo 28 que habla de la profecía contra el rey de Tiro, también habla de la profecía contra Sidón y luego de la profecía contra Egipto. O sea, cada una de esas ciudades tuvieron la oportunidad de ser avisado a través de Ezequiel, profeta de Dios, para que tuvieran la oportunidad de darse el chance de cambiar o recibir el castigo
de que caiga toda esa inmundicia en su ciudad, en su gente, en su pueblo, porque de alguna forma ellos contaminaron a la tierra. En el capítulo 30 habla del lamento por Egipto. Y el capítulo 31 habla del cedro del Líbano. Capítulo 32, lamento por el faraón. El capítulo 33, el profeta centinela de su pueblo, la caída de Jerusalén. Y en el capítulo 34, pastores y ovejas. En el capítulo 35, profecía contra Edom. Capítulo 36, profecía sobre la montaña de Israel. Capítulo 37, el valle de los huesos secos. Y también en ese mismo capítulo habla de la unificación de Judá e Israel. Habla en el capítulo 38 de la profecía contra Gog. Y en el 39, capítulo 39, la derrota de Og. Son reyes de esas ciudades. Capítulo 40, la visión del templo futuro. En ese capítulo 40 que ya empieza ese cambio produjo que ya Ezequiel por parte de Dios recibiera la visión del templo futuro, que era como una nueva Jerusalén. Y la puerta oriental del Señor, después de hacer ese llamado, va a hacer un cambio radical en su ciudad, en su pueblo, y por ende cada uno va a recibir un cambio. El atrio exterior, eso es relacionado con el templo, la puerta norte, la puerta sur, la puerta del atrio interior, la puerta sur, el atrio interior de la puerta oriental, el atrio interior de la puerta norte, los anexos de las puertas, las habitaciones para los sacerdotes y el atrio interior y el templo. Todo el capítulo 40 y el 41 está hablando de los cambios y remodelaciones que va a recibir el templo físico, pero a nivel grupal, comunitario, a los habitantes de la ciudad. En el 42 viene el capítulo que habla de las habitaciones para los sacerdotes, que fueron los primeros que cometieron idolatrías y se olvidaron de cumplir con el llamado. En el capítulo 43 habla de la gloria del Señor vuelve al templo. Es decir, que después que él le refleja a Ezequiel esa transformación y esos cambios, es cuando él decide aparecerse con su gloria en el templo, y también el altar es transformado con su presencia y se recibe para ese capítulo 43. Entonces ya en el 44 vienen los deberes de los levitas y los sacerdotes, donde hay una nueva orden de aprender el mensaje de esos errores y empezar de nuevo, y a través de esa transformación se recibe como una nueva forma de vida. Por eso ya los levitas y los sacerdotes reciben esa misión, porque ya ellos están transformados y purificados. Habla sobre cómo el levita se va a manejar en el templo y cómo los sacerdotes tienen y deben tomar la medida responsable de cumplir con las reglas. Es en el capítulo 44.
En el 45 habla de la división de la tierra y en el capítulo 46 está dando más detalle de una visión que habla todo lo que va a pasar en la división de la tierra. En el 47 habla del río del templo, los límites del país, y para el capítulo ya 48 habla del reparto de la tierra, donde al haber una purificación y un nuevo orden empieza la oportunidad de tener las puertas de Jerusalén en un reparto de tierra y una nueva transformación. De manera que cuando él le habla a los sacerdotes en el capítulo 44, que empieza de esta manera: el hombre me hizo regresar por la puerta exterior del templo, la que daba al oriente, pero estaba cerrada. Allí el Señor me dijo: esta puerta quedará cerrada, no se abrirá y nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar cerrada porque por ella ha entrado el Señor Dios de Israel. Tan solo el príncipe podrá sentarse junto a la puerta para comer en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo lugar. Después, cuando habla de los levitas, dice: después el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte, que está frente al templo. Al ver que la gloria del Señor llenaba el templo, me postré sobre rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, presta mucha atención, abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que voy a decirte, porque las normas y las leyes concernientes al templo, fíjate bien en quienes pueden entrar al santuario y quienes no. Adviértele a este pueblo rebelde de Israel que así dice el Señor omnipotente: pueblo de Israel, basta ya de tu práctica detestable. Ustedes dejaron entrar en mi santuario a extranjeros incircuncisos de corazón y de cuerpo para que profanaran mi templo. Mientras tanto, ustedes me ofrecían alimentos de grasa y sangre, violando así mis pactos con sus acciones detestables. No se ocuparon de cumplir con mi culto sagrado, sino que pusieron a extranjeros a cargo de mi santuario. Así dice el Señor omnipotente: no entrará en mi templo ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Tendrán que pagar por su iniquidad los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba para ir tras sus ídolos malolientes. Podrán servir en mi santuario como custodios de las puertas y en algún otro menesteres del templo. Ellos serán los que maten los animales para el holocausto y para el sacrificio que presenta el pueblo, y deberán estar dispuestos a servir al pueblo. Pero yo he levantado mi mano contra ellos, y por haber servido al pueblo de Israel delante de sus ídolos malolientes,
y por hacerlo caer, tendrán que pagar por su iniquidad. Yo, el Señor, lo afirmo. No podrán acercarse a mí para servir como sacerdote, ni se acercarán a mis objetos sagrados, y menos aún a los objetos santísimos. Tendrán que cargar con la vergüenza de las acciones detestables que han cometido. Sin embargo, los pondré a cargo de la custodia del templo y de todo el servicio que se deba cumplir en él. En cambio, se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí y se presentaban ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Y cuando entren por la puerta del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino. Cuando estén sirviendo a la mesa del atrio interior o en el templo, no llevarán ropa de lana. Llevarán turbante de lino sobre la cabeza y alrededor de la cintura usarán ropa interior de lino. No se pondrán nada en la cintura que los haga transpirar, y cuando salga al atrio exterior donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa con que hayan servido y dejarla en la sala sagrada. Luego se cambiarán de ropa al fin de no santificar al pueblo por medio de su vestidura. No se rasparán la cabeza, pero tampoco se dejarán largo el cabello, sino que se lo recortarán prolijamente. Ningún sacerdote deberá beber vino cuando entre en el atrio interior. No deberá casarse con una viuda o una divorciada, sino solo con una israelita que aún sea virgen, o con la viuda de un sacerdote. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarles cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. En cualquier pleito, los sacerdotes fungirán como jueces y juzgarán según mi ordenanza. En todas mis fiestas observarán mis leyes y mis preceptos, y observarán mis sábados, pues son días santos. El sacerdote no deberá acercarse a un cadáver para no contaminarse. Solo podrá contaminarse si el cadáver es de su propio padre o de su madre, hijo, hija, hermano o hermana soltera. Si queda contaminado, deberá purificarse y luego esperar 7 días, el día que vuelva a entrar en el atrio interior del santuario. Para cumplir su servicio, deberá ofrecer su sacrificio por el pecado. Lo afirma el Señor omnipotente. Los sacerdotes no tendrán ninguna heredad, porque su heredad soy yo. Ustedes no les darán ninguna propiedad
en Israel. Su propiedad soy yo. Ellos se alimentarán de la ofrenda de cereal y de las víctimas ofrecidas por el pecado y por la culpa. Además, todo lo que los israelitas consagren al Señor será para ellos. También recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Le darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de su masa. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Los sacerdotes no comerán ningún animal, sea ave o bestia, que sea encontrado muerto o despedazado por la fiera. En el capítulo final de Ezequiel, ya hablando de cómo sería el reparto de las tierras y de la puerta. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre omnipotente y eterno, Padre amoroso, su misericordia, su paz y su amor, su presencia omnisciente, omniente y omnipresente, siempre se va a manifestar, se manifestó y se manifiesta. Dios es hoy y Dios es ahora. Dios es Jesucristo, el Señor y Espíritu Santo. Y en la Santísima Trinidad es un solo Dios. A Moisés, cuando lo eligió para ayudar a sacar su pueblo de la esclavitud, él le habló y fue el primer profeta que habló a un pueblo, que le dio leyes y le fue considerado el nombre de pueblo, porque eran muchos y tenían leyes por las cuales regirse. Después que muere Moisés, vinieron muchos profetas y entre ellos el Señor a través del tiempo fue eligiendo a un profeta para hablarle a su pueblo. En el libro de Ezequiel, el cual te invito a leer, elige la Biblia de tu preferencia, capítulo por capítulo vas a ir dándote cuenta de la gracia y el amor inmenso del Padre para con cada uno de nosotros, cuando a pesar de nosotros desviarnos de sus reglas y sus mandatos, Él nos advierte por un aviso, y cualquiera de nosotros puede ser un Ezequiel, y también cualquiera de las personas que están cerca de nosotros puede ser un Ezequiel en un momento determinado, para dejarnos ver que Dios Padre quiere que sigamos por tal camino y que no nos zafemos de sus manos y nos mantengamos unidos a Él. La mirada fija en Él, tomado de la mano por la vía correcta, donde Él está señalando a través de su luz, que es la fuerza y el amor de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Cualquiera de nosotros que se aparte de Jesucristo se va a perder, pero Dios va a usar a un profeta para recordarle: acuérdate que esta es la vía, este es el camino. Porque somos humanamente pecadores, porque siempre fuimos, hemos sido y seremos pecadores. Solamente la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo nos hace sano, nos hace santo y nos salva, para que nosotros dejemos el pecado atrás, nos arrepintamos y retomemos el camino. Pero eso no quiere decir que eso es definitivo, porque aún en el camino vamos a caer,
por la naturaleza humana que tenemos de ser olvidadizo de cumplir con las reglas y los mandatos. Ezequiel es uno de los profetas obedientes a Dios que dejó ver al pueblo todo lo que Dios le había dicho y Dios lo bendijo dándole visiones para que a través de esas visiones pudiera utilizar su sabiduría que Él le dio para que pueda transmitir a las naciones, al mundo, al pueblo, a los reyes, a los gobernantes de ese tiempo en ese momento. De manera que hoy el llamado de Jesucristo a nuestro corazón nos recuerda que podemos ser usados en cualquier momento para ayudarnos o ayudar a alguien.